El día sábado tuvimos la oportunidad de ir a la comuna de Río Hurtado y a un parque nacional que se llama Villasca. Y allí, en este parque nacional, hay tres cosas que aparecen o se manifiestan. Hay partes de esqueletos de dinosaurios de 70 millones de años de antigüedad. Se encontró una vértebra, unas costillas y también un hueso de una pierna delantera de un dinosaurio. También allí hay árboles petrificados, árboles que se convierten en roca de 60 millones de años de antigüedad. El cómo eso que antes era un bosque fue enterrado, sumergido, y en este proceso se fue secando toda la materia orgánica, quedando solo la parte más pétrea, transformándose finalmente en una roca, pero uno puede claramente percibir lo que es allí un tronco de árbol, y varios en ese lugar. Y también en una suerte de cueva hay rastros de presencia humana de 7000 años de antigüedad, de la cultura Moye. Y posteriormente ese valle formó parte del camino del Inca. Estamos hablando de 2000 años de antigüedad. Quizás para la mayoría de la gente estas cosas no son visibles, pero en determinado momento y circunstancia aparecen frente a nosotros. Y al recorrer interiormente este parque en un circuito de unos 3 kilómetros, uno va descubriendo estas cosas. Y estas cosas nos cuentan una historia, nos hablan de sus circunstancias, nos hablan de la vida en aquella época y también nos preguntamos por nuestra vida en el día de hoy. Le decía yo a una joven que andaba con nosotros, si ellos viven 60 millones de años, ¿qué somos nosotros con 80 años? Quizás ellos están vivos, pero como es distinta la velocidad, nosotros ni siquiera somos sombras frente a ellos. ¿Cómo se manifiesta la vida? Y entender lo que somos en este vasto universo, no solo vasto en tiempo, sino también en geografía y en tanta diversidad. Estamos viviendo la época de la Epifanía. Nosotros como Iglesia Cristiana hemos ido perdiendo algunas cosas en el tiempo y otras por prejuicio. Hay cosas que nos suenan a católicas y las dejamos de lado, olvidando de que la Iglesia Cristiana de los 20 siglos, solo 5 lleva separada entre Iglesia Católica Romana e Iglesia Protestante. Por lo tanto, acá hay a lo menos 15 siglos de historia en común. El año eclesiástico se mueve en torno a 2 fechas y a 2 ciclos. La Navidad, que es el 25 de diciembre, y la Pascua, llamada de Resurrección, que corresponde entre la segunda semana de marzo hasta la tercera semana de abril, y varía porque es fecha lunar. La Pascua es una fecha que tiene que ver con las fases de la luna, entonces por eso a veces se nos cambia de lado en el calendario, no es una fecha fija. Pero
La Epifanía, que es la época en que ahora estamos, es la época que viene después de Navidad y describe este manifestarse, este hacerse visible, este ser cercano y ser descubierto de la obra de salvación del Señor en Jesús. Y se centra en la visita de estos sabios de Oriente que vienen a saludar a Jesús. La iconografía moderna ha juntado todo en un solo momento. En el pesebre aparecen los Reyes Magos inmediatamente. Pero en realidad, si los Reyes Magos vieron la luz que anuncia el nacimiento de Jesús, significa que llega con posterioridad. La estrella brilla cuando nace Jesús. Por lo tanto, no es una cosa adelantada. También la historia nos hace creer que solo eran 3, por los regalos que ellos llevan, oro, incienso y mirra. Pero en una tradición oriental se habla de que eran 12. Era un pueblo, una nación, proveniente de otro lugar y de otra cultura, que buscan también la salvación. La Epifanía es Dios con nosotros, visible y real. Más que descubrirlo, Dios nos busca, sale a nuestro encuentro y podemos verle. Podemos saber que ahí está nuestra salvación. Pero cuidado, aprendamos a diferenciar la Navidad de la Pascua. Tendemos a confundir las dos fechas. Navidad es nacimiento. Pascua es pasar de muerte a vida. Y la salvación no es solo que Jesús venga a salvarnos. Él muere por nosotros y resucita de entre los muertos. Por lo tanto, la Navidad tiene un horizonte, la cruz. Y hacia allá transitamos en esta época, hasta la Pascua. Jesús viene a salvarnos. Pero esa salvación tiene un precio, que es su muerte, su vida dada por cada uno de nosotros. Es necesario entonces descubrir o entender cómo se manifiesta Jesús, qué Él nos quiere decir, qué señales Él trae para nosotros en esta Epifanía. Vivimos un tiempo en que tenemos un nuevo obispo en la iglesia, tenemos un nuevo superintendente, tenemos una pastora con menos tiempo dedicado a otras cosas. Vamos a ver cómo nos va aquí. Por lo tanto, tenemos expectativas. Y vamos a ver cómo se manifiesta este año, cómo se manifiesta, cómo se concreta este proceso para cada uno de nosotros. También estamos a puertas de un nuevo periodo presidencial. Y también estamos esperando a ver qué pasa, las expectativas de las personas, los sueños de la gente. Yo creo que incluso aquel que no votó, porque de todas maneras tiene que levantarse a las 6 de la mañana a trabajar, como dice la gente, de todas maneras él tiene expectativas. Él espera algo. Y el acto de no participar de un proceso electoral es también la manifestación de una expectativa. Entonces, esta Epifanía nos llama a descubrir cosas, a ver cosas. Y el texto de este domingo de Mateo nos habla de un Jesús que viene al Jordán para ser bautizado por Juan. Quiero hablar un poquito del Evangelio de Mateo en primer lugar. El Evangelio de Mateo es el segundo Evangelio, escrito así cronológicamente. El más antiguo es el de Marcos.
El Evangelio de Mateo fue escrito en el año 70 después de Cristo, es decir, 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús, y probablemente fue escrito no en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén, en lo que es la actual Siria, y al leer entre líneas uno descubre de que ya Jerusalén había sido destruida por las tropas de Tito el año 70 después de Cristo. Mateo entonces se pregunta, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Mateo nos dice que aquí hay un nuevo Israel. Dios retoma su proyecto y le da una nueva dimensión, una dimensión más amplia, una dimensión universal. El libro de Mateo tiene 5 grandes bloques de discurso de Jesús. Por lo tanto, como que se parece al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que hablan de la formación del pueblo de Israel. Y antes de estos 5 libros, antes de la bienaventuranza, que es el primer bloque que uno conoce, aparece el origen de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? Con su nacimiento y cómo él comienza e inicia su ministerio. Estos 5 grandes bloques están intercalados con relatos de milagros y manifestaciones de Dios en Cristo. Lo que se llaman suturas literarias es que cada cierto tiempo Mateo dice, y recorría Jesús los lugares predicando, significa que está dando vuelta a la página y pasa a otro bloque de enseñanza. La pregunta para nosotros es ¿por qué Jesús se bautiza? El bautismo de Juan, y cuando uno lee los primeros 12 versículos del capítulo 3, descubrimos que lo que Juan viene a hacer es a llamar al arrepentimiento a una generación y a un pueblo. Es bastante duro, va bastante al hueso, diríamos nosotros en el día de hoy. Cuando habla de que este árbol, que es la nación de Israel, hay un haya que está amenazando el tronco para cortar totalmente este proyecto que se llama Israel, el cual se ha pervertido y se ha perdido y ha dejado de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué Jesús entonces viene al Jordán para bautizarse? Si él no ha pecado, por lo tanto no tiene de qué arrepentirse. Es una primera pregunta. Y la segunda es la pregunta que le hace Juan. Yo soy menor que tú, por lo tanto, tú debieras bautizarme a mí, y no yo bautizarte a ti. Por lo tanto, debiéramos reflexionar un poquito sobre lo que significa el bautismo. El bautismo es originalmente un rito de purificación y de limpieza. Me ha tocado participar varias veces en los años nuevos mapuches. Y a la medianoche, la comunidad entera, hombres, mujeres, niños y ancianos, hemos ido, todos desnudos, sin pudor ni vergüenza, a bañarnos en aguas, para limpiar nuestras vidas, para renovar. Y las aguas en las cuales nos hemos sumergido no pueden ser aguas estancadas o detenidas, tiene que ser agua en movimiento. Todas las culturas y la gran mayoría de las religiones tiene ceremonias o ritos de limpieza y que ocupan el agua como un símbolo de este limpiar la vida, de este renovarse, de este empezar de nuevo. Incluso el pueblo de Israel incorporó el rito del bautismo, pero lo incorporó de una manera distinta, porque no es un rito que se hace en el templo. Es un rito que se hacía en las sinagogas y en otros lugares. Lo tomó la iglesia cristiana primitiva. En las excavaciones
en la iglesia copta en Egipto, del fines del siglo I, principios del siglo II, se han encontrado ruinas de templos cristianos. Y en estos templos cristianos hay vestigios de algo así como de piscinas y piletas que tienen una escalera de entrada y una escalera de salida al otro lado, lo cual implica que la persona baja, se sumerge y luego sale al otro lado. Es pasar de una situación a otra. Hoy sabemos lo necesario del agua y lo escasa que estaba siendo, tanto para limpieza externa, también como proceso interno de cada uno de nosotros. Se nos recomienda una y otra vez que tenemos que beber bastante agua para limpiar nuestros cuerpos y nuestras vidas. Entonces, el bautismo, como rito de limpieza, representa un desarrollo alternativo de grupos que se oponen al sacerdocio del templo porque lo consideran corrupto e inválido. El bautismo, entonces, es una acción alternativa de aquellos que quieren limpiar sus vidas, que quieren iniciar un nuevo tipo de relación, que quieren incorporarse a un proyecto. ¿Por qué Jesús se bautiza entonces? Porque Jesús es un hombre humilde que busca una nueva oportunidad. Jesús necesita ser totalmente humano y someterse a todas las condiciones de la vida humana para poder así redimir lo humano. Él forma parte de esta humanidad que necesita una nueva oportunidad. Jesús forma parte de este nuevo pueblo que quiere limpiar, quiere lavar, quiere transformar su vida para comenzar una nueva aventura y un nuevo proyecto de salvación. El bautismo de Jesús entonces es la solidaridad de Él con las personas, con nosotros. Ya que entonces viene la respuesta a estos tiempos nuevos en la iglesia y vienen también a estos tiempos nuevos para el país. ¿Cómo se va a enfrentar este nuevo tiempo, este cuadrenio? El texto nos dice que Jesús comienza su ministerio de 3 años solidarizando con las personas y asumiendo la condición de las personas. Uno puede hacer cosas con la gente, pero sin la gente. Uno puede hacer cosas para las personas, pero no siendo parte de ellas. Jesús aquí nos muestra otra manera, otro modo, otra forma. Él va a salvar a la humanidad siendo parte de la humanidad. No es una visita, no es alguien extraño, es uno con nosotros, sufriendo el calor, sufriendo el frío, sufriendo la falta de camino, sufriendo el hambre, la falta de sueño. Es uno más. Él conoce lo que a nosotros nos pasa. Se cuenta la historia de la emperatriz María Antonieta, que en el Palacio de Versalles pregunta: ¿por qué reclama tanta la gente? ¿Por qué tanta revuelta? Y uno de los consejeros le dice: Majestad, es que no tienen pan para comer. Entonces ella dice: si no tienen pan, que coman torta entonces. En el mundo y en la realidad de ella hay alternativas. Pero en nuestra realidad no siempre hay. ¿Qué pasa cuando no tenemos saldo en la tarjeta Visa? Más allá de la vergüenza, y uno descubre gente que no le da. Una vez fui acá arriba a Bochuraba y tomé un amigo que llegaba hasta el final. Iba por un trámite ahí a un servicio técnico de computación. Y frente al lugar donde yo iba estaba el terminal del bus.
Y cuando venía de vuelta, empezó a subir bastante gente al bus. Y muchos de ellos decían permiso y pasaban. Entonces, conversé con el chofer y me dijo, mire, aquí hay gente que va a cobrar la pensión. Y otros que van al hospital. Esa es la realidad. Cuando hubo toda esta cosa en Santiago, ciertos periodistas fueron al metro a corroborar que la gente andaba amontonada. Algunos de ellos fueron expulsados violentamente porque será una burla el que llegaran a reportear cómo se amontona la gente. ¿Cómo trabajar con las personas? Viviendo con las personas. Sabiendo lo que les pasa. Una vez en una iglesia, las hermanas de la Sociedad Femenina me pidieron que visitara a María, porque María parece que tenía un problema de fe y hacía tiempo que no asistía a la Sociedad Femenina. Visité a María y conversé con ella. ¿Qué me dijo? Tengo que pagar micro de ida y de vuelta. No tengo los zapatos buenos, por lo tanto no puedo caminar. Tengo que dar la ofrenda. Tengo que pagar la cuota y tengo que pagar la onza. No era un problema de fe. Es la realidad de la vida de las personas. Y cuando yo les comenté a aquella sociedad femenina lo que pasaba, ellas decidieron hacer la once gratis para la sociedad. Decidieron que un hermano que era jubilado, que tenía un furgón, los días lunes a las 3 de la tarde se daba una vuelta buscando a las hermanas para traerlas a la sociedad femenina y más tarde las llevaba de vuelta. Eso es trabajar con las personas, ponerse en el lugar de las personas. Jesús no es un fantasma, como lo dice el texto, que hace como que come, que simula. No, Él está viviendo la vida real y auténtica de las personas y el acto de bautizarse tiene esa función. Y esto que Él hace es verificado por Dios de dos maneras. Baja esta paloma del Espíritu Santo diciéndole que no está perdido en esto que hace. Y se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, estoy contento con lo que él hace. Y aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Qué pasa con nuestra solidaridad con todo lo humano? El mismo Jesús no es alguien que se alza como un puro que no necesita ser bautizado, sino que pide asumir todo lo humano, incluso la necesidad de ser bautizado y reconocido como hijo de Dios en ese acto. En ese acto también se proyecta el anuncio del bautismo de Jesús, que es su muerte y resurrección. Él nos dirá más adelante. Y aquí viene la pregunta o la inquietud para nosotros en el día de hoy. ¿Somos una iglesia en la cual no tenemos necesidades? ¿Somos una iglesia en que no pensamos en la vida real de las personas? Como comunidad pensamos o nos imaginamos la vida de los demás o solo pensamos en nosotros. ¿Somos una iglesia que vive el proyecto de Dios como Jesús lo vive? ¿O somos una iglesia distante, fría, una iglesia poco humana, finalmente? ¿Caminaremos con Jesús hacia la salvación? ¿Todo el camino? ¿De Belén hasta el Monte Calvario? ¿De Navidad hasta Pascua? ¿O solo Navidad? Tiempo atrás, en una iglesia en la que participé,
y aquí le doy el aviso a señorita Luisa, le enseñamos a la gente que las fiestas son dos, en la iglesia cristiana mayormente, Navidad y Pascua. Y invitamos a la congregación a enviarnos tarjetas de saludo para Pascua, para que el domingo de resurrección fuera una celebración tan potente como lo es la Navidad. Y nos deseamos saludo de Pascua. Y la gente buscó y encontró tarjeta de saludo de Pascua de Resurrección. Y tuvimos un desayuno de Pascua de Resurrección e incluso algunos hicieron regalos en la Resurrección. Es todo el camino, de Belén hasta el Calvario, de Navidad hasta la Pascua de Resurrección. Tiempo atrás, un pastor metodista argentino nos dirigió en un retiro y nos habló un poco de Jesús. Y en un momento él nos habló del representante. Tuvimos la visita de una amiga que después fue ministra de Justicia, la Martita Werner. Y nosotros habíamos conocido a la Martita antes. Pero ahora llegó de ministra, llegó en un auto con un tipo, entró uno, revisó quién estábamos ahí, después de todo. Entonces, hay un libro de una teóloga alemana que se llama Dorothee Sölle, que se llama El Representante. Y este pastor tomó un poco eso y lo dirigió a la reflexión de que muchas veces el representante deja de representar a los representados cuando es elegido representante. ¿Por qué? Porque el representante, el que nos representa a nosotros, tiene privilegios que nosotros no tenemos. ¿Han visto pasar el auto del presidente? Sale un guante blanco antes y no respetaba la luz roja. Si uno hace eso, él me representa a mí, pero él hace cosas que yo estoy impedido de hacer. Los representantes tienen privilegios. El primer lugar de la mesa, le sirve el primero, la presa más grande. Me da risa cuando uno participa, entonces alguien dice, es el plato del pastor, y uno mira así, claro, es un poco distinto al de los otros, tiene como más cariño. Claro, es un poco eso. Entonces, pero más allá del cariño, el tema está en esta representación. Fijémonos en los que representan a la mujer chilena, los representantes de la juventud chilena, los representantes del pueblo chileno, no son del pueblo, son otras personas. Pero Jesús, como representante de la humanidad, es uno al igual que nosotros. Él no quiere privilegios, Él no busca privilegios. Él asume su condición, asume su naturaleza. Lo recordamos llorando frente al sepulcro de Lázaro, su amigo. No está fingiendo. Está llorando por este amigo que murió. O lo recordamos en una colina mirando a Jerusalén y llorando por Jerusalén. Porque cuántas veces Dios ha insistido una y otra vez, y este pueblo le da la espalda y se pierde y reniega y se va. Recordamos a este Jesús enojado con los discípulos, porque no deja que los niños vengan. Y los reprende, dice el texto. Recordamos a este Jesús indignado en el templo, cuando la religión se ha transformado en un negocio y se aprovecha la fe de la gente para que algunos lucren de ella. Entonces, este es un nuevo proyecto, es una nueva manera de hacer las cosas. Un Jesús que conoce nuestro sentir, Él conoce nuestras vidas, Él conoce nuestras limitaciones, Él conoce nuestras contradicciones, Él conoce nuestras circunstancias.
Por lo tanto, frente a ese Jesús, tenemos que ser honestos y sinceros. Él es como la mamá que conoce nuestras chivas. Son como brujas. ¿Ah? Uno llega así, nos mira, un solo mirar así. Ya. ¿Ah? No podemos pretender esta arrogancia de disimular, de simular. Porque Él no es arrogante. Porque Él no simula. Lo humano de Jesús es esta transparencia, es esto ser directo, es esta solidaridad que Él forma parte de un pueblo y una humanidad que necesita la salvación. Y en este salvarnos, Él lo va a hacer por nosotros, en nosotros y con nosotros. Él es uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿caminaremos con Jesús el camino de la salvación? ¿Caminaremos todo el camino de Belén al Gólgota? ¿Del pesebre a la tumba? Y la pregunta más importante, ¿un Jesús así de solidario con los humanos es parte de esta iglesia? Ese es el desafío. Ese es el llamado para cada uno de nosotros. Esta es la epifanía. Este es el mostrarse de Dios. Y frente a esto, tenemos que responder. Como Juan. No. Pues dice, no. Las cosas son así y así tienen que hacerse. Esto es lo que hay que hacer. Y aquí, hermanos y hermanas, está Jesús diciendo lo que hay que hacer, cómo hacerlo. La salvación no pasa por divinizarnos, sino que la salvación pasa por humanizarnos. La salvación no pasa por elevarnos, sino por bajar al nivel de las personas. Una iglesia más humana, una iglesia más solidaria, una iglesia donde todos, somos considerados para poder pasar de muerte a vida, para poder pasar del pecado a la salvación.